Bueno, les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, a Daniela Bustamante. Ella es arquitecta, candidata a doctora en arquitectura y estudios urbanos, y es profesora en este magíster y también en el magíster de arquitectura del paisaje y directora de la Fundación Altura Patrimonio, que ella les va a contar, porque todo lo que hace Daniela es muy interesante y ahora está en Edimburgo haciendo investigación que también tienen que aprovechar y preguntarle. ¿Ya? Lo que hoy día lo vamos a hacer doble porque el tema de Daniela va muy bien con el último seminario de nuestro curso, Epistemologías y aproximaciones al tiempo-espacio indígena. ¿Ya? Este es el seminario de cierre de este curso, como para contextualizar y explicarle tanto a Daniela como nuestra invitada Elda. El primer seminario se trató de patrimonio cultural indígena, legislación y vimos todo lo que era consulta, como más legislativo, normas, qué sé yo. El segundo seminario criticamos y en el fondo elaboramos ideas acerca de patrimonialización de lo indígena y la multiculturalidad, o sea, lo multi, lo inter y en el fondo cuáles son los impactos de estas ideas. Después nos pasamos como al otro lado de la vereda, las narrativas indígenas, las metodologías y la idea de la relacionalidad indígena. La semana pasada estuvimos revisando procesos de indigenización e identidad y hoy día cerramos con epistemologías y aproximaciones al tiempo-espacio. ¿Ya? Yo creo que mi presentación va a ser un poco más teórica. Yo creo que le da un buen inicio a lo que la Dani les va a presentar después. Em, Florencia, admit. Florencia, estamos recién empezando, somos poquitos, así que recién les expliqué. Ay, no se devuelve. Ahí sí se está devolviendo. Contextualizando que todos estos fueron los seminarios del curso de patrimonio indígena. Hoy día estamos en el último. Pasamos de legislación a multiculturalidad, ideas propias del pensamiento indígena, temas de identidad y hoy día estamos hablando del tiempo-espacio, bien resumido. La idea de denial of cohival o la negación del ser contemporáneo es algo que se ha teorizado ya, en donde el tiempo es una estrategia conceptual y colonizadora. O sea, tenemos que entender que el tiempo, como lo vemos y lo entendemos, es un concepto, no es una verdad absoluta. Esto sobre todo mirando a la práctica etnográfica, en donde compartir el tiempo de quienes investigan exige que ellos, digamos, nosotros, reconozcan a las personas que estudian como coetáneos, o sea, de la misma época, un contemporáneo. Pero por otro lado, los investigadores representan su conocimiento en la enseñanza e investigación, lo hacen en términos de un discurso que sitúa a los que estudian, a los pueblos indígenas, en un tiempo distinto de los investigadores. Es decir, em, me distraje porque tiene razón la Dani, bueno, aceptando a quienes se suman, se les niega el ser contemporáneo. Y eso muchas veces lo van a ver cuando lean trabajos de antropólogos, ¿ya? Entonces lo que propone Miñolo dentro de esta idea del tiempo y de cuestionar cómo nos planteamos como investigadores versus indígenas en el pasado y nosotros en el presente, em, plantea la idea del punto cero de una disciplina, como por ejemplo la arqueología, que entendamos las disciplinas como epistemología o sistema de conocimiento. Ellos, las ciencias, estos conocimientos de Occidente, por así decirlo, plantean la existencia de un punto cero. En arqueología sería la prehistoria, las épocas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en estos sistemas de conocimiento, las prácticas indígenas quedan definidas a partir de otros conocimientos, así como lo que vamos a hablar el día de hoy, el arte rupestre. Y lo que Miñolo propone es la desobediencia epistémica, o sea, desobedecer estos conceptos, estas estructuras de conocimiento es una desobediencia epistémica y eso lleva al pensamiento decolonial. O sea,
Los arqueólogos nos van a decir, este es el año cero, esta pintura rupestre es de tal y tal forma, qué sé yo. Decir, no, esto no, vamos a plantearlo desde los conocimientos indígenas. Eso es un pensamiento decolonial. Se reorienta el punto cero de tal manera que otros conocimientos y prácticas se puedan incorporar. Y esto no es algo que me estoy inventando yo, ni que viene solo de las ciencias sociales. Hay arqueólogos que ya ellos mismos están planteando estos discursos y estas ideas. Nielsen y Ñeco, sobre todo, hablan de superar la tiranía arqueológica. O sea, ahí ya ellos lo tratan, lo tildan derechamente de tiranía, de cuestionar las categorías y las tipologías que define esta ciencia. Em, Perdón. Bueno, entonces, entrando al tema que yo les voy a presentar, el arte rupestre en Alto Loa, em, siempre se ha planteado que el arte rupestre es muy difícil de interpretar. ¿Pero quién dice eso? Lo dicen los arqueólogos que han trabajado en esta zona y sobre todo el padre Lepage. Él hablaba que es imposible precisar si pertenecían a una época o a una u otra población, entonces no se podía interpretar, pero sí decía que algunas escenas eran expresivas por sí mismas, o sea, caza de vicuñas y guanaco, la domesticación de las llamas, la llegada de los colonizadores, lo dice, el entusiasmo de la gente de la colonización por el tema del caballo y el burro, simplemente decorativo, pero y él dice, hay explicaciones, otras explicaciones e interpretaciones que son fantásticas. O sea, en el fondo, descarta todo lo que pueda hacer venir desde un sistema de conocimiento indígena. Otras categorías arqueológicas o las categorías arqueológicas que se han articulado en torno al arte rupestre, uno tiene que ver con los estilos, que en el fondo se definen ciertos, desde un punto de vista semiótico, es decir, este es un estilo, por ejemplo, Taira y Tulán. Tiene que ver con la superposición de elementos. Otros dicen, no, esta es confluencia porque tiene camélido. Esta es cueva blanca porque es más geométrico. O esta es quebrada seca porque tiene referencias al mundo inca. Pero estos son estilos que definieron un grupo de arqueólogos porque en el fondo tenían que organizar y sistematizar lo que veían en los paneles, que básicamente no le encontraban mucho sentido. Y como les decía, les costaba datarlo, porque en el fondo las pruebas que tenían no les daba, no les arrojaba años, porque se les hacía complejo. Otros arqueólogos han dicho, miren, es mucho mejor que miremos los entornos de la pintura rupestre. Ah, y ojo, no les muestro ejemplos porque lo que les quiero presentar hoy día es precisamente cuestionar esta existencia de estos estilos y mirarlo desde otro punto de vista totalmente distinto. Otros dicen, bueno, miremos el arte rupestre desde los entornos, clasifiquémoslo según los entornos, si están asociados a grandes asentamientos como la Sana, por ejemplo, la pintura rupestre que hay en la Sana, o si están asociados a sitios funerarios, o si están asociados a caminos. Y esta es una investigación súper grande y compleja que ha hecho Núñez, que ha estudiado todo el tema del tráfico de las caravanas y ha observado la pintura rupestre asociada a este uso. Y lo otro es quienes han mirado los sitios secundarios asociados a los aleros de las quebradas. Y esta es una investigación de Marcela Sepúlveda que plantea algo distinto, ya empieza a ser distinto a los estilos estos tan marcados, em, pero que habla también de que quienes pintaban estas pinturas probablemente lo hacían conectando con un carácter sagrado y a prácticas contemplativas, pero que en el fondo también cada persona que pintaba tomaba decisiones y tenía cierta agencia, em, lo que no le permitía quedar en un estilo, no, o sea, en el fondo eran acciones creativas. Asimismo, dentro de ya las clasificaciones que vimos, también existe la clasificación según los periodos arqueológicos, y ahí volvemos a la idea de los tiempos. Para esta zona se definieron estos tiempos arqueológicos y, sin embargo, igual los arqueólogos que estudian arte rupestre se resisten un poco a decir de qué periodos son, pero igual algunos estudios lo hacen, porque es muy difícil que logren datar, porque piensen que son las pinturas rupestres, a veces se escarban en la roca, o sea, no hay mucho que estudiar o utilizan pigmentos naturales, muy difícil decir de qué años son.
Entonces, frente a esto, Berenguer propone el método histórico directo, es decir, asume, que esto es lo que te comentaba Amanda hoy día, que asume que hay una continuidad cultural entre el presente etnográfico y el pasado arqueológico. O sea, las comunidades que hoy día, con las que hoy hacen etnografía, ellas te van a contar lo que pasaba ahí independiente de los años atrás. O sea, hay en el fondo una mirada distinta al pasar del tiempo y a las conexiones que podrían tener las personas que hoy día habitan ahí y quienes efectivamente hicieron esta pintura. Eh, Otros investigadores, ya más de otros lugares, hablan del arte rupestre como una práctica contemporánea, ¿ya? La práctica, el arte rupestre como una práctica contemporánea es algo que hablamos hoy día cuando nos reunimos con los alumnos. Y si se fijan en el título del artículo de Goldham, dice, I have done hundreds of rock painting. Él estudia el fenómeno de las personas que habitan en lugares con pintura rupestre, que imitan y copian y hacen su propia pintura rupestre por diversos motivos, por entretención, para proteger los sitios originales y que turistas vayan a los otros sitios. Y en lo personal, a mí me han contado que en Taira, en Caspana, en todos estos lugares, efectivamente los locales copian y hacen su propia pintura rupestre. ¿Por qué? No sé. A ver, dice que la percepción de las personas andinas acerca de la domesticación de la vicuña es epistemológicamente distinta a Occidente. Por ende, definir una tipología temporal, que si se acuerdan era uno de los estilos que define la pintura rupestre, para el periodo formativo, o sea, para un periodo de tiempo, no es relevante, porque efectivamente las vicuñas, y qué es lo que van a ver con el trabajo que les voy a mostrar ahora, no se percibe como un animal domesticado, como un bien, un recurso, sino se percibe como persona. O sea, en el fondo se puede interpretar como personas. Em, entonces, las diferencias epistemológicas hacen irrelevante esta definición de estilos, porque quienes realizaban las pinturas con las vicuñas no las hacían con el mismo propósito que los arqueólogos creen y por ende definen un estilo. Entonces, em, lo que les voy a mostrar ahora está en revisión, o sea, es un artículo que estoy intentando escribir con Luisa Terán. O sea, ella va a ser coautora de este artículo porque es acerca del trabajo que ella realiza, ¿ya? Y el título es Explorando la Chulpa Pacha en el paisaje del arte rupestre, ahí me faltó, en Caspana, y la narrativa de Luisa Terán. Contexto, Caspana, Alto Loa, ¿ven mi cursor? Bueno, aquí está Caspana, todo esto es Alto Loa. Acá está Calama, La Sana y pintura rupestre. Acá yo iba a marcar los lugares con pintura rupestre, pero se me olvidó. Hay pintura rupestre en La Sana, en Taira acá arriba, en Caspana. Esos son los lugares de pintura rupestre. A San Pedro de Atacama no me lo sé de memoria. Y para que entendamos, para contextualizar lo que les voy a contar, primero mi idea es que revisemos el concepto de Pacha, que viene de la Aymara. No hablo de cosmovisión, porque creo que a veces la cosmovisión reduce la importancia de una filosofía. O sea, la Pacha es un concepto filosófico aymara que aborda el tiempo y se entiende como tiempo, perdón, que aborda el cosmos y se define como tiempo-espacio. Son dos fuerzas que se pueden entender como fuerzas opuestas, complementarias, pero es entender que la unidad se compone de dos fuerzas. Unifica el tiempo y espacio, pero la colonización significó perder el control sobre el tiempo con la caída del Tahuantinsuyo. Eso es lo que plantea la filosofía aymara y la idea de Pacha. Y Pachacuti, que es un concepto que probablemente han escuchado o han leído si leen a Silvia Rivera Cusicanqui, es la búsqueda de recuperar y revolucionar ese tiempo-espacio, o sea, volver a darle la unidad, porque en el fondo lo que Mamari Cóndori dice es que con la colonización los territorios siguen siendo territorios, o sea, siguieron habitando los territorios, pero dejaron de habitar el tiempo en el sentido tiempo-espacio, como un complemento. Se pierde el tiempo.
Entonces se plantea el Pachacuti como esta revolución que empezó con la colonización y hoy día se invita a revolver el tiempo, en el doble sentido, perderse en el tiempo, renovarse en el tiempo, hacer una revolución del tiempo. Y cómo entender esta idea de Pachacuti, esto es súper importante porque en la concepción andina se reconoce una serie de tiempos largos. El Camak Pacha, que es el tiempo de la oscuridad. O sea, imagínense un tiempo, son tiempos muy largos, o sea, no son, si lo traducimos en tiempos históricos nuestros, son antes de, por ejemplo, que existiera el universo. El Sun Tzu Pacha, que es el periodo de la infancia, el Chulpa Pacha, que por eso es importante entender esto, o el tiempo de las sociedades preincaicas, y el Inca Pacha, que es el periodo incaico, en el que la sociedad y el espacio experimentaron orden y progreso. O sea, dentro del mundo andino, el Pachacuti se refiere al Inca Pacha, o sea, volver al tiempo previo a la colonización, volver a ese tiempo-espacio. El espacio quedó, el tiempo no, se perdió. Y esta metáfora también probablemente la van a escuchar o leer en muchas partes, no consigo leerla, pero dice, significa mirando al pasado para caminar por el presente y el futuro. Esto quiere decir que dentro de la cosmovisión, el mundo, la filosofía aymara, el pasado se encuentra en la espalda y el futuro, que se observa a través del naira, los ojos, o sea, el pasado está en los ojos, perdón, y está hacia adelante, pero el pasado está, o sea, el futuro está en la espalda. No sé si me enredé un poco. Futuro hacia la espalda, pasado hacia adelante. Lo que obliga en el fondo a estar constantemente en el presente, pero no ver el futuro hacia adelante porque genera ansiedad, pero sí estar en conexión con el pasado. O sea, pasado y futuro son una cosa, una sola cosa. Oye, aquí estas barritas me tapan lo que tengo que leer ya. Ahora, ¿por qué las chulpas y por qué en Caspana? Caspana, Alto Loa, es un territorio licanantay. Ellos no hablan aymara, no hablan quechua. Se entiende que es un grupo bueno, ahí entran las historias locales que hablan que es un grupo que descendió del Amazonas y por eso que se distingue su lengua. Y ellos fueron dominados por el Inca. Entonces, en este lugar, el concepto de chulpa está muy presente y hay una vinculación del orden sagrado de ritos muy fuerte en Caspana con las chulpas. Y si pensamos en esta idea de Pachacuti, esta vuelta al tiempo, ellos inclusive van más atrás que el Inca Pacha, van hacia la chulpa Pacha, el momento en donde eh, antes de la llegada de los incas. Y en Caspana se habla mucho de esto. Estos son sitios de entierro desde una perspectiva arqueológica. O sea, todas las chulpas que hay en esta zona habían, ya no puedo decir hay, porque los arqueólogos se dedicaron a sacar todos los cuerpos, los restos que habían aquí. Y estos son símbolos de la continuidad del tiempo, porque quienes están ahí o estaban ahí son considerados los ancestros de la comunidad de Caspana. Ellos hablan aquí de los abuelos, los gentiles, pero te hablan, te explican que ellos em, no son como nosotros, sino que son personas que vienen de la Chulpapacha. Ellos cuentan que eran más bajitos, que tenían el cuerpo distinto a nosotros, pero esos son los abuelos de ellos. No son solo tumbas, sino también son lugares cargados de significado y espiritualidad. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué se relacionan las chulpas con el arte rupestre? Es que las chulpas, bueno, el arte rupestre, por lo general, en esta zona en Caspana, está junto a chulpas. O sea, son dos cosas que dialogan. Por ende, entrar a estos sitios, estar en estos sitios, requiere de ciertos pagos, realizar las costumbres, hacer un waki, porque son lugares, no sé si sagrado es la palabra, porque no se habla de lo sacro, pero en donde se tiene que practicar el respeto y el Aini, que se los voy a explicar ahora. El Aini es, en quechua, significa reciprocidad. Silvia Rivera, ay, voy muy rápido.
no controlo las teclas. Silvia Rivera lo explica como un intercambio. Y Besson agrega que este es un intercambio, pero tiene que ser equilibrado. Entonces, es una forma de intercambio, como intercambio de productos entre pastores y agricultores, pero que también funciona como una forma de intercambio, trabajo, ayuda mutua. Y tiene una dimensión temporal porque se proporciona hoy en el presente y se recompensa en el futuro. Me voy a saltar esto para ir más rápido, pero les quería explicar que cuando visitamos todos estos lugares con Luisa, teníamos que ella abogaba mucho por la protección de estos sitios, ya que ahí están los abuelos. Y para entrar a estos sitios había que realizar las costumbres, que no se las voy a explicar porque no se habla de las ceremonias, pero esto me permitía a mí entrar, fotografiar, registrar, consultar y hasta hablar de estos sitios. Ahora, ¿qué significa no realizar el AINI el WAC en este caso? La persona puede enfermarse, pueden pasar cosas malas, qué sé yo. Entonces, para entrar a todos estos sitios, ya que están asociados a las chulpas, que son los abuelos, hay que realizar pago. El trabajo de Luisa consistió, ella lleva muchos años en esto, unos 20, 30 años. Ella iba a estos lugares, calcaba la pintura rupestre y visitaba a los abuelos de ellos, los abuelos literales, a los viejitos de la comunidad, y ella les preguntaba qué significan estas figuras. Muchos de ellos tenían miedo y no les gustaba hablar de esto, no les gustaba hablar de la pintura rupestre, lo que significaba, porque habían asociado desde la iglesia, qué sé yo, como que ahí eran los lugares donde no, donde habitaba el diablo, qué sé yo, pero porque a estos lugares se les asociaba la chulpa, o sea, los gentiles, la chulpa pacha. Em, el trabajo de ella consistió en ir, como les decía, calcaba. Ella primero calcaba, después recolectaba las historias, tiene cuadernos y cuadernos de historia, pero al mismo tiempo ella hacía su propio trabajo y volvía a pintar estas figuras. Obviamente las interpretaba un poco y lo más importante es que ella vivía en este lugar. O sea, la familia de ella tiene una estancia abajo de esta pintura rupestre y ella le llama Los Caminos, porque su papá, que era caravanero de mulas, le explicó que el patito indicaba a Toconce y el zorro mostraba a Iquina. Entonces, cuando iban los caravaneros, llegaban a este punto, tenían como una señalética que les indicaba para dónde ir. Y estas son cosas que los arqueólogos no, claramente no, esto lo hubieran clasificado como, no sé, Taira o estilo Taira o quebrada seca, qué sé yo, pero el conocimiento local de las que viven ahí es, no, esta es una señalética, esto te indica para dónde hay que ir. Bueno, y esto se sale un poco de la temática del tiempo, pero ella enseña en las escuelas, enseñó en la escuela de Caspana, o sea, el propósito de ella es que los niños aprendan, pero no solo la pintura rupestre, sino realizar las costumbres, porque si no saben realizar los pagos, pierden la conexión con este tiempo-espacio que para ellos es tan importante, porque los vincula a sus abuelos, a los gentiles. Y lo otro que, con esto cierro ya para darle el pase a la Dani, para que no se me pase tanto el tiempo, es que ella en estas figuras ven historias que les son útiles. O sea, ella le puso a este panel los consejos y tiene que ver con el valor, la importancia de la familia. Las llamitas siempre son ellos mismos porque son como consejos para la vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer la llamita, la familia, la mujer? Esta, por ejemplo, ella le puso la mujer fuerte. Y si se fijan, ella interpreta que las llamitas dentro de llamitas es la fertilidad, tener hijos. O sea, hay todo un tema desde la feminidad, un poco feminista también, porque ella es bien, lucha mucho como con los temas masculinos en su comunidad, al ser mujer. Rescata otras figuras que ya son más, no del orden andino, habla del chamán, por ejemplo, del zorro, de figuras que no, talismanes, por ejemplo. Entonces ahí hay una, bueno, y eso son otra temática en mi investigación del mundo cheje, pero con esto, ¿qué quiero decir? Que las comunidades, la gente que vive estos lugares, sí tiene una percepción de tiempo muy diferente a los tiempos lineales. Y en este lugar, los arqueólogos han hecho un trabajo increíble, obviamente, de datar, de definir estilos.
pero finalmente quienes cuidan estos sitios son las comunidades que viven ahí y por qué no interpretar lo que significan estas pinturas, ya que para ellos es una conexión espacio-temporal a estos lugares. Eso. Le doy el pase a la Dani, que yo la presenté, pero se sumó harta gente, así que voy a presentarla de nuevo y voy a aprovechar de hacerla host, Dani. Ya. Y mientras ella abre su presentación, em, dice, bueno, Daniela es doctora, candidata a doctora en arquitectura y estudios urbanos eh, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, arquitecta, docente en magíster en patrimonio cultural y magíster en arquitectura del paisaje UC, y es directora de la Fundación Altura Patrimonio. Ya la Gracias presentación. por la presentación. No puedo... Ay, sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, súper interesante, obviamente, Melissa, tu presentación. No la había escuchado, o sea, claramente te había escuchado hablar, pero no te había visto presentar. Nada, ahí tendremos tiempo más para después profundizar en temas. Pero bueno, un poco para romper la línea y que no sea tan como lineal, valga la redundancia, las dos presentaciones, siempre me gusta partir mi presentación de lo que, bueno, lo que les voy a presentar es mi trabajo de tesis, y siempre me gusta partir con esta imagen, porque de alguna manera todos sabemos a qué se refiere. Quizá no sepamos mucho de la historia de Chile, quizá no sepamos mucho de los particulares, pero si lo vemos, algo nos llama la atención, ¿cierto? Esta es una obra del artista nacional Alfredo Yar, se titula Septiembre 11, 1973, y de alguna manera grafica el impacto que generó en su vida esta fecha y todo lo que esta fecha de alguna manera representa hoy día y representó en su vida. Pero algo que me parece súper interesante de esta imagen, más allá del hecho de que claramente nos ayuda a entender la relevancia de una fecha para entender la historia, y para poder, con una fecha, poder de alguna manera reconstruir en nuestra mente a partir de nuestros imaginarios eventos, materialidades, lugares, personas, en el fondo, cuánta información carga solo el dato de una fecha. También es qué es una fecha, qué define una fecha o qué define un calendario. No es solamente una construcción histórica, sino que hay toda una relación con un medio ambiente que está detrás de la construcción de un calendario. O sea, el calendario en estricto rigor es un producto de la astronomía, es producto de la observación sistemática del movimiento aparente de los astros como indicador de fenómenos o de cambios en la ecología de los territorios. Entonces, en este sentido, el calendario no solo es un instrumento, por así decirlo, cultural, también es un registro de tiempos pasados, en el sentido más literal del tiempo como un fenómeno natural. Y ya un poco para entrar al tema de la presentación y al tiempo-espacio de la presentación, más bien dicho, esta imagen también representativa de un 11 de septiembre, pero casi 500 años antes del 11 de septiembre que representábamos antes, perdón, le puse mal el título, no es la Fundación de Santiago, es el ataque de los caciques, perdón, el ataque indígena a Santiago el 11 de septiembre de 1541, donde se destruye la ciudad recién fundada. Y esta es una imagen que claramente no data del periodo en el cual se produce este evento, sino más bien es una reconstrucción desde una reconstrucción decimonónica a partir de todo lo que significó el siglo XIX para la construcción de una suerte de identidad nacional, una nación recién independizada de España, que necesitaba de alguna manera contar su pasado. Entonces, la historia nos contó un pasado que hasta el día de hoy nosotros básicamente lo reconocemos como bastante verídico. Sin embargo, la Fundación de Santiago no solo representa un hecho histórico, es también un corte importante en la trayectoria de un territorio. Em, para introducir esta presentación, quisiera citar a una autora que quienes me conocen ya han leído esta misma cita porque la hemos conversado. Marisol de la Cadena, 2020, un artículo bastante cortito que habla de un juego de palabras que construye en inglés el not seen, el antropo no visto,
y que habla de el efecto traumático que tuvo de alguna manera la colonización de América, no solo en el sentido de la fractura de una trayectoria, todo como el aspecto más humano, sino también las relaciones que se fueron cortando entre formas de existencia, entre otros mundos que coexisten de alguna manera, y que a pesar de todo lo traumático que fue este proceso de la colonización y de la conquista, no lograron desarraigarlos por completo. O sea, en el fondo vivimos en una realidad que está llena de muchas otras realidades. Y con esto ya introduzco el título de esta presentación, es el título de mi tesis, se llama Cosmos Ritual Ciudad, la colonización hispana del tiempo andino como fundamento del Santiago fundacional. Y la estoy realizando en el doctorado de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Y mis profesores guías son en la Católica de Santiago, Rodrigo Pérez de Arce, y en la Católica de Perú, José Canciani. Esta imagen probablemente nos hable mucho mejor del momento fundacional de Santiago. También pertenece a la construcción histórica del imaginario de la fundación de la ciudad a partir del siglo XIX. Este es un cuadro, una, por así decirlo, obra maestra de Pedro Lira. Probablemente todas y todos lo hayamos visto alguna vez este cuadro, si no en vivo y en directo, por lo menos en alguna imagen. Y representa precisamente el momento fundacional, cuando Pedro de Valdivia conversa con sus huestes y les indica el lugar donde tienen que fundar la ciudad. Es- y a partir de este momento que se representa, podemos hablar de la fecha de la fundación de la ciudad, el 12 o el 24 de febrero de 1541. Esta diferencia entre el 12 o el 24 surge a partir de una controversia histórica que el mismo Pedro de Valdivia levanta, cuando en algunas cartas habla del 12, en otras cartas habla del 24. Hay algunas explicaciones de la historiografía de por qué podría surgir esta, esta controversia, pero aún así hay algo extraño en esta fecha de fundación y por decirlo, esta historia que había estado tan bien establecida y tan bien fundamentada y tan bien construida desde la historiografía, el año 2012 viene a ser cuestionada de manera radical y nos invita no solo a repensar el pasado de la ciudad, sino a pensar la naturaleza misma de la ciudad. Y es en 2012 cuando hay dos artículos, básicamente, que introducen o que de alguna manera confirman una hipótesis que se venía planteando desde los años 70, que era que Santiago había sido de hecho fundada sobre las bases de un centro administrativo tahuantinsuyo. Y vemos aquí arriba algunos de los elementos o de las preexistencias, entre comillas, que venían a dar sentido a esta, o que le daban sustento material a esta hipótesis, ahora transformada en una certeza. Primero tenemos la capacocha del Niño del Plomo, tenemos una gran cantidad de restos cerámicos que han ido apareciendo en distintos lugares de la ciudad, con distintos niveles de intensidad también, y restos arquitectónicos que aparecieron bajo la Catedral de Santiago en algunas excavaciones que se han hecho. Entonces, a partir de esta como encrucijada, por así decirlo, es que surge el problema de investigación sobre el cual construí mi tesis, que es una fundación producto de la doble colonización inca-hispana del territorio andino requeriría en principio rearticular una temporalidad histórica fragmentada, o sea, la historia de los territorios y la historia de las ciudades no parte con la fundación hispana, sino que en casos como el de Santiago hay que entender esta fundación más bien como una refundación. Y esto que inicialmente era un problema epistemológico, o sea, de si lo vemos desde la historiografía o desde la etnohistoria o si desde la arqueología, también es un problema ontológico porque precisamente al abordar las divergencias en la naturaleza del tiempo para las culturas que convergen en este momento o en este lugar específico, influye en el sentido que se interviene también y da forma al espacio. O sea, en este sentido, mi tesis lo que busca es, desde la teoría de la arquitectura, encontrar sentido a estas formas de intervenir el espacio o el espacio-tiempo. Acá tenemos la primera representación que se conoce de Santiago, data de 1615, y su particularidad es que es una representación imaginada de la ciudad. Pero es un imaginario bastante complejo, por así decirlo. Es una obra del cronista indígena Huamampoma Ayala,
quien de una manera bastante em, reaccionaria, llamémoslo, frente a todos los abusos que se estaban cometiendo por parte de los conquistadores en Perú, toma la iniciativa de escribir una carta al rey de España para denunciar todos los abusos, pero no solo denunciarlos, sino que también hacer una crónica al mismo estilo de que lo estaban haciendo los cronistas españoles, pero desde su perspectiva indígena contar la historia del mundo andino, o más que del mundo andino, del Tahuantinsuyo en específico. Y como parte de esta gran carta que tiene alrededor de 1000 páginas, hay una serie de alrededor de 500 ilustraciones. Dentro de esas ilustraciones está Santiago de Chile. Guamán Poma Ayala nunca visitó Santiago, por lo tanto construye esta imagen a partir de relatos que fue recibiendo. Entonces, para poder entender esta ciudad, dentro del imaginario también de como no desde una perspectiva propiamente hispana, cristiana, sino también cómo se va a ir integrando este imaginario que trae el cronista, es que me gusta de alguna manera utilizarla para representar esta como divergencia entre lo que es Pacha, este tiempo-espacio que había mencionado Melissa, y el tiempo slash o separemos espacio, que eran dos fenómenos independientes, que era como en la cultura cristiana se concebía de alguna manera estas dos dimensiones que organizaban el mundo. Entonces, ¿cuáles son los efectos de este tiempo-espacio como un fenómeno unificado y este tiempo-espacio como fenómenos independientes? A partir de esto, propongo la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera las evidencias de su fundación sobre la base de un centro administrativo Tahuantinsuyo impactan la comprensión del proceso fundacional de la ciudad? Entonces, para entender esta dimensión de tiempo-espacio desde la perspectiva de cómo organizó valga la redundancia, tiempo-espacio el Tahuantinsuyo, eh, me remito a esta imagen. Es una eh, representación, entre comillas, cartográfica del sistema de sequías de Cusco, elaborada por el arqueólogo Brian Bauer a partir de una conceptualización o de una reconstrucción que ya había sido realizada por otro antropólogo, Saidema, en los años 60, y que de alguna manera, a partir de trabajo, entre comillas, etnohistórico, van a reconstruir esta forma de entender el territorio que curiosamente operaba un poco como un quipu. Se definía un centro y desde ese centro se iban proyectando líneas hacia el territorio, y estas líneas no eran líneas aleatorias, sino que eran líneas que de alguna manera estaban conectando puntos relevantes dentro de este territorio, iban generando o construyendo una suerte de repositorio de información. Y esta información podía ser desde orientaciones calendáricas para observar la puesta y salida de Sol, Luna u otros cuerpos o otros elementos astronómicos en contraste con la topografía, pero también las huacas estaban incorporadas dentro de esto, y a través de este mismo sistema de sequías también se iban incorporando genealogías, espacios o territorios de cultivo, las aguas estaban también inscritas dentro de esta lógica, y que de alguna manera todo estaba tributando en esta dimensión de que el tiempo y el espacio eran absolutamente, estaban interconectados y que no se podía intervenir uno sin intervenir el otro. También pongo esta imagen porque este sistema de sequías de alguna manera es lo que organiza o la estructura base sobre la cual se construye la organización territorial del Tahuantinsuyo, que según crónicas del siglo XVI, vamos a entender, se extendió desde Quito, Quito entendido no como la ciudad, sino como el territorio, y Chile, nuevamente, no entendido como el país, sino como el territorio. Eh, a modo de hipótesis, el tiempo es clave para el habitar, pensando que estamos hablando desde la arquitectura, y que pese a sus diferencias, incas y españoles implementaron una serie de estrategias similares en sus procesos de expansión por el territorio andino, particularmente la imposición de calendarios para arraigar sus culturas y gestionar los recursos de los territorios conquistados. Consecuentemente, en ambos contextos, la ritualidad, crucial para ambos contextos, para la redundancia, habría permitido implementar y reproducir sus ideologías y cosmogonías, o cosmologías, para no, no decir cosmogonía, transformándose en un instrumento al servicio del poder.
enfrentados a la diversidad ecológica del territorio, que era una de las particularidades del Tahuantinsuyo de haber sido capaz de organizar un territorio extremadamente amplio y extremadamente diverso en términos ecológicos. La conquista hispana no solo se apropió del espacio y de la dimensión material de este territorio, sino que también del tiempo indígena calendarizado, que era un conocimiento necesario, absolutamente necesario, para dominar y controlar este nuevo medio natural. De esta forma, se plantea la hipótesis que el Santiago fundacional respondería a la forma material del tiempo andino colonizado. Un poco para darle como un poco ir diseccionando esta idea de tiempo, que no es solo el tiempo calendárico, no es solo el tiempo medido, sino también tiempo tiene esta particularidad en las lenguas latinas de ser también el tiempo climático. Y acá vemos una imagen que no es particularmente representativa de la tesis, pero me parece sí bastante interesante por lo que los autores representan aquí. Esta imagen proviene de un artículo que se publicó en 2019 que indaga los efectos de un evento climático particular en el sur andino durante el año 2015. Y lo que me parece interesante de esto es que en el artículo ellos hablan de observar este evento climático en el 2015 para poder eh, comprender o profundizar el conocimiento sobre el paleoclima del territorio andino. Entonces, de alguna manera, también la manera en la que lo representan me parece bastante sugerente porque de alguna manera nos están hablando de una suerte como de performance del clima. No es solo si llueve o si no llueve, sino son distintas, entre comillas, fuerzas o de distintas agencias que están coexistiendo en este momento y que están de alguna manera generando este evento climático que se investigó. Y esto, de alguna manera, introduce el cómo propongo el marco teórico. Primero que todo, me baso en la noción de timescape, que fue un concepto definido por una socióloga del tiempo, Barbara Adam, en 1998, para trazar un determinado proceso en un contexto dado. Luego la performance como alternativa al archivo para descolonizar las fuentes que informan el pasado americano. Esto proveniente de Diana Taylor, antropóloga, que me parece bastante interesante porque si bien ella habla de las performances culturales, cuando nos damos cuenta que el territorio mismo también puede, en esta idea de que no solo los humanos habitan el territorio o no solo los humanos tienen esta condición de persona, sino que también pueden haber otras dimensiones performativas que puedan aportar a comprender este pasado americano. Y la acción del Space-Time Mattering para visibilizar la naturaleza de las relaciones que dan sentido y forma al medio habitado, esto a partir de la filósofa de la ciencia Karen Barat. Todo esto de alguna manera tributa en el objetivo general de la investigación, que es ampliar la comprensión del proceso fundacional de Santiago en el marco de la doble colonización inca hispana del territorio andino. Y aquí vamos a pasar un poco más rápido, porque ya les entregué como todas las bases más teóricas. Ahora vamos a ir viendo bastante de manera sintética como los tres eh, elementos que estructuran la tesis o el argumento de la tesis y la investigación de la tesis, que son cosmos, ritual y ciudad, tres conceptos que definidos dentro de la visión el proyecto filosófico de Karen Barat del realismo agencial, son cortes agenciales que nos permiten entender cómo estos procesos o cómo estas diferencias de alguna manera van generando las realidades. El primero, Cosmos, básicamente se dedica a indagar sobre las construcciones de mundo representadas en estas concepciones de qué es el tiempo y qué es el espacio, como una suerte de meta relato dentro de este capítulo fue la relación entre cultura y naturaleza, que es algo que claramente hoy día todos sabemos está puesto bastante en crisis. Para poder visibilizar esta discusión teórica que planteo, están estas dos representaciones gráficas, o dos representaciones cosmológicas gráficas. La primera es el grafismo de la Pachamama, famoso dibujo de Pachacutic Yamki Salcamayua, perdón, siempre me equivoco en esa última palabra, y el universo tolomaico de las esferas cristalinas de esta versión particular de Peter Avian. Y también una lectura difractiva, que es parte del método que propone Karen Barat, del leer una cosa a través de la otra.
una pequeña cita del primer libro que se escribe en los Andes. Se llama Doctrina Cristiana, a nadie le va a sorprender, era un libro de catequismo. Y la particularidad que tenía este libro y por qué me interesa es porque sistematizaba o creaba una suerte de como de diálogos ficticios, como generaba guiones que tenían que seguir los evangelizadores para ir enseñando a distintos indígenas o distintos pueblos qué era Dios básicamente y qué significaba ser cristiano o qué era el universo del cristianismo. Entonces esta cita me parece bastante interesante. Bueno, este era un libro que estaba en 3 idiomas, estaba en español, en quechua y en aymara. Frente a la pregunta de dónde está Dios, que la respuesta tiene que ser en el cielo, en la tierra y en todo lugar, si vemos la traducción al quechua, vamos a ver que Dios es un concepto demasiado abstracto. No había una palabra quechua que lo tradujera, por lo tanto Dios se mantiene. Y cuando vamos a ver que se intenta representar qué es el cielo, qué es la tierra y qué es el lugar, la unidad léxica pacha está presente en todas porque no hay una separación entre qué es el tiempo y qué es el espacio, o sea, las cosas están todas de alguna manera arraigadas o están contenidas dentro de una lógica espacio-temporal unificada. Luego ritual tiene que ver más bien con estas formas de representar y de estas construcciones de mundo, traspasarlas a conocimientos o sistemas de conocimiento, o sea, esta es la dimensión entre comillas más epistemológica, y que tiene que ver con la calendarización del tiempo, donde el meta relato de alguna manera de este capítulo ha sido la relación entre agentes y prácticas, basado también en una representación gráfica de 2 calendarios, el calendario que representó Guamampoma, donde si bien los meses ya están claramente interpretados a partir de la lógica cristiana o la lógica hispánica de la calendarización del tiempo, mantienen algunos elementos relevantes desde el punto de vista de los agentes y las prácticas. O sea, vemos representados cuerpos celestes que son parte directa de las acciones y de las relaciones sociales que se van estableciendo en las imágenes. Y por más que contraste, como en paralelo, tenemos las muy ricas horas del Duque de Berry, que son, esto es una representación calendárica en un libro de horas, en un libro de oración. Este en particular es un poco anterior a la representación de Wamampoma, pero aún así me parece interesante porque de alguna manera recoge esta misma relación de las estaciones, los meses y las relaciones sociales y la influencia como de los ciclos astronómicos para poder entender, predecir y medir estos cambios estacionales y cómo estos cambios estacionales además también están marcados por prácticas particulares y agentes particulares. Eh, un ejercicio de la tesis fue hacer una lectura difractiva del acta de fundación de la ciudad, un poco para poder ir haciendo esta lectura como, de- como desde la lógica más bien hispana y desde la lógica más bien del Pacha, qué significan estos conceptos, qué significan estas coordenadas espaciotemporales que se van dando. No voy a entrar en el detalle del análisis, es simplemente un poco graficar el trabajo que se ha ido realizando. Y en lo que estoy trabajando ahora, ciudad, nuevamente un corte agencial. Lo que se discute en este capítulo, que es nuevamente lo que estoy trabajando, son las relaciones entre discurso y materia. Entonces, cómo las palabras, los discursos van a ir construyendo realidades y cómo esas realidades de alguna manera van a ir reflejándose en la materia y viceversa. Entonces, aquí es donde empiezan a tributar todas estas imágenes que hemos estado viendo durante la presentación y cómo todas estas imágenes nos ayudan a entender un poco o a profundizar el conocimiento de qué es una ciudad y qué es una ciudad andina y en particular cómo se puede entender el proceso de fundación de Santiago. Y ya para ir cerrando, esta imagen de nuevo canónica, ya la vimos al principio, de cómo se imagina, cómo todos nos imaginamos, cómo todos estudiamos la fundación de Santiago, a partir de este momento en el que Pedro de Valdivia con su dedito indica acá lo van a fundar. Pero también si un poco vamos arraigando este momento en el territorio donde se realiza y entenderlo también desde esta lógica del tiempo y el espacio, o sea, el calendario, la ubicación donde se van representando los hechos no son independientes y tienen una relación directa. Vamos a ver que esta fecha es bastante relevante. No es directamente la fecha que se representa en el cuadro, pero sí el cuadro representa un elemento particular que se relaciona con esta fecha, que es el 13 de
diciembre de 1540, la fecha según la cual las fuentes primarias del siglo XVI hablan o fijan la llegada de Pedro de Valdivia al Valle del Mapocho. Y la particularidad de esto es que el 13 de diciembre es el día de Santa Lucía. Si vemos, la acción tomó lugar o se representó en el Cerro Santa Lucía. Por lo tanto, quizá el Cerro Santa Lucía, o lo que se dice en el siglo XIX es que el Cerro Santa Lucía se llama Santa Lucía porque llegaron en ese día. Ahora, ¿cuál es la particularidad de Santa Lucía y del Cerro Santa Lucía? ¿Y por qué es importante el entenderlo desde la perspectiva de esta fecha para profundizar el conocimiento del proceso fundacional de Santiago? La particularidad viene en que nosotros no estamos viviendo en el mismo, o no estamos contando el tiempo en el mismo calendario que se contó en esta época. En esta época estaba todavía operativo el calendario juliano, un calendario que databa desde el Imperio Romano, y no se produce el cambio hasta el calendario gregoriano, una década, poco más de una década después de esta fecha. Por lo tanto, hay que hacer una conversión con la fecha del calendario gregoriano y la fecha del calendario juliano, y nos da que el 13 de septiembre, para esa época, era una fecha solsticial. Y ahí es donde entendemos que Santa Lucía, el rol de Santa Lucía dentro del calendario cristiano, no era solo el día en que se llega a ese lugar. Santa Lucía es una santa ciega y que la ritualidad asociada a Santa Lucía tiene que ver con la luz, con el traer la luz. De hecho, es una celebración solsticial. Entonces, si aquí nos arraigamos en el territorio y entendemos, vemos esa cordillera que se ve al fondo en el cuadro, vamos a ver que el día de Santa Lucía, según los trabajos de Bustamante y Moyano, Bustamante lo ve que está conectado, así que él, si él tienen alguna duda, le pueden preguntar más detalles a él. Según la lógica de la estructuración del territorio en base al sistema de sequía, del territorio y del tiempo en base al sistema de sequias, si nos paramos en la Plaza de Armas o en el Cerro Santa Lucía, no cambia tanto la orientación. Estaríamos viendo salir el sol, perdón, el amanecer del solsticio de diciembre, solsticio de verano en el hemisferio sur, detrás del Cerro el Plomo donde está la capacocha del niño, y nuevamente esta idea de es una fecha solsticial que el cerro fue llamado Santa Lucía, como registrando de alguna manera quizá este evento. Y para cerrar esta última imagen, que la vimos al principio, el 11 de septiembre, si la seguimos bajo esta misma lógica, el 11 de septiembre en el calendario juliano era una fecha cercana al equinoccio de primavera. Entonces, quizá tampoco el ataque de los caciques fue una fecha, em, por así decirlo, aleatoria, quizá era más bien algo que tenía que ver y que de hecho eso es lo que de alguna manera está investigando mi tesis, que cuál es el sentido de entender la historia, entender los procesos que se retrataron dentro de las crónicas españolas, pero dentro de esta lógica del territorio y la performatividad misma del territorio. Eso. Buenísimo. Qué Muchas. sorprendido, yo tampoco lo había visto. Me gusta mucho. Así que no sé si me alargué mucho y si nos queda tiempo para conversar un poquito. Yo creo que sí. Estamos en casa, así que yo al menos no estoy apurada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya que estamos fresquitos con la presentación de Daniela. Bueno, sí, mientras piensa en una pregunta, yo quiero decir que me gustó mucho, sobre todo también porque muchas cosas de las que mostraste lo veníamos hablando en clases anteriores. Yo les hablé harto de Guamán Pomar Ayala. No les mostré tantas ilustraciones porque las encuentro muy, muy difícil de analizar. No sé si has visto que hay un artículo que explica que todas las ilustraciones tienen una geometría y una simetría que se Sí. basa en la pacha, entonces todos los, o sea, una cosa es lo que muestra y después hay que analizar qué elementos están en qué cuadrante de la... lo encuentro muy... y te quería preguntar eso, si algo de esto calza en los detalles de la ilustración que tiene en Santiago. Hice, presenté hace
varios años ya un trabajo en el Congreso Nacional de Arqueología que intentaba hacer eso, especulando a partir de este. Hay dos autores que publicaron esto. Primero fue Rolena Adorno, no sé si historiadora del arte o historiadora, pero ella es Sí, como del la seca arte. máxima de Woman Poma, pero también en Chile estuvo Carlos González y Hugo Rosati, no recuerdo si tenían un tercer autor, pero ellos también siguieron esta línea y, o sea, hizo una interpretación, pero muy, no sabría decir si tenía un valor documental, pero Ya. por lo menos fue una especulación interesante. Y lo que sí hice en ese caso fue levantar en 3D, como reconstruir ese espacio bidimensional, transformarlo en 3 dimensiones. Y era bastante interesante porque al final tendía al damero, como, pero también al mismo tiempo iban apareciendo algunos estilos arquitectónicos como elementos súper como particulares de una arquitectura, podríamos decir, más bien renacentista. Entonces, también ahí habría que entender cuáles fueron como los referentes visuales que tuvo Guamán Poma, porque claramente hay también toda una investigación desde la historia del arte Sí. de cómo se arraiga su arte, entre comillas, o su estilo pictórico dentro de otras tradiciones. Pero también me pareció bastante interesante en ese dibujo en particular el hecho de que Santiago es una de las pocas ciudades que dibuja sin un contexto geográfico. No sé si eso era como desconocimiento, pero igual se alcanza a ver al fondo unas montañas que yo asumo son los Andes. Sí. También dibuja dos cerros o sea, perdón, dos ríos o dos caminos que se unen, que también podría ser, tener una lógica desde la geografía misma del Valle del Mapocho, pero también que no representa directamente iglesias en Santiago. Eso me Sí. parece Muy interesante. irónico aparte, él Sí, siempre. sí. No hay nada que no hay ninguna de las ilustraciones que no esté cargada de ironía. Entonces me pregunto como que qué habrá ahí Ahora quería escondido. decir. Dale, yo tiene una pregunta. Sí. Dani, me encuentro fascinante de tu investigación, así que muchas gracias por No, presentar. muchas gracias. Me queda dando vuelta el tema de la performatividad, que en este caso, claro, va más allá del humano, porque en general la performatividad se ha presentado como algo muy característico del humano, sea en los actos del habla, sea la misma como performance más corporal, pero encuentro muy interesante esta perspectiva que tú planteas de cómo también el territorio y lo geográfico también tiene agencia y es performático. Me recuerda mucho el concepto de geontopoder de Elizabeth Povinelli. Y no sé si pudieras comentar cómo llegaste a esa conceptualización, porque lo encuentro muy Eh, esclarecedora. Llegué a esa conceptualización, bueno, primero que todo, Diana Taylor, llegué a la autora en el curso de Patrimonio Inmaterial, así que ahí tengo que darle todo el agradecimiento a Adolfo. Él fue el que me introdujo al mundo de Diana Taylor. Pero el de aplicar esta idea de la performatividad como a algo más que humano, es algo que de alguna manera he venido aprendiendo de todas las conversaciones que he ido teniendo con toda la gente que investiga estos temas. O sea, en el fondo, de alguna manera, quiero decirlo, es como una suerte de síntesis de muchas conversaciones que he ido teniendo, incluso con ustedes en curso. Contigo también, Melissa, cuando la primera vez conversamos, yo no tenía idea del concepto de Pachacuti, lo había visto así como muy a la pasada, pero claro, o sea, después a través de ese concepto leí em, la. Ay, también se me olvidó el nombre. Los dioses de Huayrochiri. Se me olvidó Ujú. el nombre completo del libro. Eh, que es también una crónica que escribió un autor indígena, que claramente pasó como anónimo a la historia, pero que de alguna manera va retratando todas estas relaciones sociales que se van estableciendo entre estas divinidades. Y estas divinidades no son solo dioses, son todas las relaciones hablan de humanos, de no humanos, de piedras, de no piedras, de animales, no animales, o sea
hay, lo que decía Melissa antes, las personas no tienen que ser necesariamente humanas, o sea, hay, no hay una distinción real entre humano no humano, cultura no cultura. En el fondo hay, está todo de alguna manera integrado. Entonces, y esta idea como específica de que el territorio, la ecología también puede ser entendido desde una perspectiva performática, tiene que ver con los calendarios, porque en el fondo los calendarios como conocimiento, como representación de formas de conocimiento, tiene que ver con eso, o sea, se construyen a partir de la performatividad de elementos. Bueno, el calendario cristiano y el calendario inca tienen la particularidad de que tienen la misma base, que los estructura, que son calendarios lunisolares. Entonces, la performatividad del movimiento aparente del Sol, la performatividad de los movimientos aparentes de la Luna, pero todo eso también asociado a todo lo que esos movimientos aparentes van a ir de alguna manera representando en relación con lo que pasa en la Tierra. Entonces, es toda una performance y es una performance que está extremadamente bien coreografiada. Eso es el... Antes que se me olvide, te quería contar que en Edimburgo hay una copia de original, o sea, no sé si original, pero hay una copia del libro de One Point, en Súper, el, en el departamento de teología. la iré Voy a a visitar así visitar. como, no sé qué tan viejo es, o no sé qué edición será, si es de las últimas o de las primeras, tienes que ver. Y lo otro que quería decir es que Silvia Rivera siempre habla de, de lo mismo que tú estás diciendo. Yo creo que eso podría ser como un tema para profundizar y llevar a más investigaciones, que es recuperar los calendarios. Mm, Porque en el fondo, claro, por lo menos en lo que yo les mostré, era cuestionar el tiempo lineal, así como el tiempo largo, o sea, decir, se quiere volver al tiempo del Inca, se quiere volver al tiempo previo al Inca, pero también volver a los calendarios, o sea, volver a las ceremonias, a la ritualidad, o sea, porque en el fondo el tiempo ritual es lo mismo. Y mm, hay una parte que yo no les presenté, pero que el Aini, la reciprocidad también es ritual, o sea, también está asociada a las fiestas. En todas las fiestas se hace un Aini, entonces un año le toca a uno, entonces, que tiene que ver con lo que está haciendo Giovanni ahora, que en el fondo en la celebración de los rituales también se genera una cierta convivencia y se da el sentido a la Yu, como a esta idea de comunidad. Y lo último que te quería preguntar, Dani, es que yo veo que en esta idea de refundar desde la epistemología, es decir, como cuestionar dónde se ponen las fechas, dónde están las representaciones visuales, estas pictóricas de paisaje, si se cambia en el fondo el foco y se refunda desde el punto de vista teórico, ¿a qué le sirve? O sea, ¿qué se puede hacer? Porque siento que es como redefinir una identidad, redefinir la historia de una ciudad, pero en el fondo, ¿para qué no por qué esto? mm. Yo Como creo que que en siento el que hay caso muchas comunidades vivas, entonces como que mi pregunta es como, con ¿a quién quién va dialogar? dirigido? Mm, Eh, yo creo que igual es una pregunta que me hago constantemente, que creo que es algo también como súper propio de las tesis, que en el fondo hay un tema que nos llama mucho la atención, pero cómo hacemos que nuestros intereses de alguna manera tengan resonancia en alguna comunidad, más allá de la academia, sobre mm, todo. Em, yo creo que en el caso específico de Santiago, como un aporte que podría salir de esto es que Santiago tradicionalmente no ha sido considerada una ciudad andina, mm, em, salvo de hecho, como el tema, entre comillas, de mi tesis son las ciudades andinas. mm, Ahí los que les dimos, conversamos harto de qué era tema y qué era caso. El tema son las ciudades andinas, que fueron, lo tomo desde un concepto que definió em, eh, ah, Eduardo Kingman Garcés en mm, un artículo de 2021 y que él pone Santiago como una ciudad andina y habla de como de este pasado común con otras ciudades andinas. Pero también hay otros autores que de una manera poco articulada
O sea, no es un concepto que se haya ido construyendo como desde la academia y que se haya ido fortaleciendo, sino más bien distintos autores lo fueron utilizando en distintos momentos, todos tendían a hablar de una ciudad que tenía un pasado previo al pasado hispano. Entonces, en ese sentido también se toca con algo que es como que yo no lo veo porque no soy antropóloga y tampoco trabajo como desde la etnografía como para poder constatarlo como más en terreno, pero sí me parece súper interesante, por ejemplo, todos los procesos de etnogénesis que se han ido observando en la región metropolitana. Y de hecho, hace poco, la semana pasada, de hecho, cito comunicación personal con Francisca Fernández Droguet, que escribió hace súper poco un artículo sobre el niño del plomo y el rol que ha tenido el bailarle al niño del plomo en esta como reconstrucción de la identidad andina o esta Wow. construcción de la identidad andina. Y es porque en el fondo parte del decolonizar la historia es también empezar a encontrarle sentido dentro del presente. No, o sea, en ningún caso yo quiero decir los españoles no fundaron Santiago, pero también en ese como no querer negar lo que la historia tan meticulosamente ha ido construyendo, también hay que arraigarlo y hay que entenderlo desde la perspectiva de que la epistemología de la historia no es la única forma de construir el conocimiento y que también para que ese conocimiento sea válido y ese conocimiento sea relevante, tiene que resonar en el territorio donde se está intentando imponer o aplicar o desde donde se quiere entender. Entonces, en ese sentido, creo que como la historia colonial de Santiago requiere aún ser arraigada y ser entendida desde una perspectiva en que Santiago no es una ciudad ex novo, que no es una ciudad que responde a las mismas lógicas, por ejemplo, de fundaciones en Argentina, que fue muy distinta la forma de, como o ¿cómo podríamos decirlo? El Tahuantinsuyo no tuvo el mismo nivel de influencia en Argentina que tuvo en Chile. También el hecho de que tanto se habla en las crónicas del siglo XVI de que el territorio del Tahuantinsuyo llegó entre Quito y Chile. O sea, en el fondo también hay una lógica importante de entender como una serie de capas que van a ir de alguna manera dándole el espesor a la trayectoria de la ciudad, no quiero decir al pasado, porque también al presente, o sea, hay todos estos procesos que se están desarrollando ahora como de reconocerse una ciudad andina, de entenderse dentro de un contexto indígena, de entenderse cómo comunidades pueden volver a reapropiando lugares que eran o que son en el presente entendidos o sentidos o valorados como lugares sagrados. Creo que es importante como un poco el ir también dándole espesor a eso desde la arquitectura, que en Sí, general en Chile los arquitectos somos especialistas, las arquitectas y los arquitectos somos especialistas en hablar entre nosotros y no como criticar, no profundizar mucho más. Y también un poco en el contexto ya que estamos en un curso de patrimonio astronómico, o sea, perdón, patrimonio indígena, estoy demasiado rayada con el tema de patrimonio astronómico. Eh, que también es importante como desde la perspectiva patrimonial, de los estudios patrimoniales, el poder ir encontrando estas otras formas estos otros valores que lugares o materialidades o eh, sujetos podrían ir teniendo. Por ejemplo, el niño del plomo. Podemos hablar una clase entera del niño del plomo como un ejemplo muy o sea, es el habitante más antiguo de Santiago porque dentro de la lógica incaica el niño no murió, pasó otro tiempo, o a lo mejor no, a lo mejor lo estamos malentendiendo, pero también tiene que ver con esta idea del tiempo. O sea, lo indígena no es algo del pasado, lo indígena es una trayectoria que coexiste, todas estas construcciones de mundo coexisten con la construcción de mundo que nosotros entendemos. Entonces, desde esa perspectiva también es interesante o importante, creo para los estudios patrimoniales poder poner en perspectiva todas estas coexistencias de significados, de sentidos, como las epistemologías, las ontologías y las dimensiones éticas, que son lo que reconoce
Barat en la construcción del conocimiento, cómo se puede pensar desde ese lugar o desde todos esos lugares, tiempos distintos. Eso. No, Dani, lo encuentro increíble, sí. Yo, o sea, yo que trabajo más antropológicamente, esto lo encuentro así como increíble, o sea, porque es como todo el contenido, o sea, como todo el material que necesitaría una resignificación de Santiago como un espacio indígena. O sea, efectivamente, como dices tú, hay muchas comunidades que están resurgiendo en Santiago, no solamente porque en el fondo todas las comunidades se han ido moviendo y hay muchos procesos de reterritorialización. Entonces, en el contar esta historia distinta, eh, nosotros lo que hemos revisado en Seminario 1, 2, 3, 4 es cómo la idea de patrimonio y las identidades indígenas se han construido del Mm, 93 hasta hace poco. Tuvimos un seminario en donde vino Andrés Morales, que está trabajando con las comunidades Selknam, y él se encontró una chica acá en Santiago que volvió a su territorio y a partir del lenguaje y de las historias que fueron haciendo una reconstrucción archivística de los lugares donde viajó. Entonces, esto siento yo que serviría mucho para ese tipo de procesos, para formar como el sustrato de las identidades de las comunidades indígenas en Santiago, que son muchas. Tú sí. como, y están yendo a ciertos lugares. Y otra cosa que te quería preguntar es que yo había escuchado dentro de estas conversaciones con arqueólogos, con gente que habla de esto, que se dice que en Santiago el río Mapocho era el límite entre la gente que venía de mundo mapuche, por así decirlo, pero que también lo que empezó a ocurrir es que con la llegada de los españoles empezaron a bajar comunidades de todos lados de Sudamérica. Entonces, Santiago era como una ciudad, como una cosmópolis, como que tenía gente Ahí, de muchas culturas y mucha gente conviviendo en Santiago, muchas mm, gente, muchos pueblos, y que el Cerro Santa Lucía, que en el fondo la construcción que quisieron hacer así ahí, era que aparte era un lugar para ver los astros y era como un centro astronómico, por así decirlo, indígena. O sea, que, mm. que, que de eso también hay verdad o es mito. La parte arqueoastronómica, quizá habría que preguntarle al arqueoastrónomo que está conectado, si es que, si es que hay tiempo, porque se alarga, se emociona bastante hablando de esos temas. Pero yo creo que ahí, como que al tiro con lo que comentaste, esto como de la gente que venía a Santiago o al Valle del Mapocho, se me vino a la mente un comentario que hizo en alguna charla Rubén Estever, que lo hacía ver como súper épico, que era, ahí se conectó el arqueóastrónomo, que era súper épico en el sentido de que él lo interpretaba como que con la conquista con el inicio de la conquista hispana del Tahuantinsuyo, mucha gente quizá huyó hacia el sur, hacia Santiago o lo que después fue Santiago, que es todavía para la arqueología el último centro administrativo que se alcanzó a fundar y que se alcanzó a fundar porque la colonización hispana pilla al Tahuantinsuyo en pleno apogeo. No, o sea, no estamos hablando de relictos de los cuales se apropiaron, no, se apropiaron de los caminos, se apropiaron de Canal. los canales de agua, se apropiaron de toda la infraestructura agrícola, o sea, en el fondo, hasta las casas le quitaron en algunos casos. Entonces es complejo porque en el fondo también hay mucho de especular sobre el pasado, especular sobre qué significa el límite. O sea, en el mundo andino, la idea de un límite tampoco es tan como existía propiamente un límite, como era, son de nuevo distintas epistemologías, y ahí que está el arqueoastrónomo conectado. Él hace poco me hizo llegar como registros de una conversación que tuvo con un etnohistoriador, creo que era, si mal no recuerdo, que en los años 90 hizo trabajo de etnografía en el sur de Chile, y él levantó relatos de que comunidades huilliches hacían ceremonias al Inca. Entonces, también el Había entender o sea, qué significaba el límite de la conquista, ¿era una conquista? Sí, como dentro de la lógica
de la imposición de una cultura sobre la otra fuera una conquista, pero al mismo tiempo también había muchas negociaciones, también vamos a encontrar ahí, me encanta citarla, Dagmar Basrati, etnohistoriadora, especialista en el Niño del Plomo. Em, Ella escribió un artículo sobre el purón, que es una suerte de quipu, pero que ocupaban los mapuches. Y en el fondo, el quipu claramente no es una invención de los incas propiamente, sino que es una tecnología andina que fue bajando con los incas. Los incas probablemente lograron el apogeo del quipu. Pero también es interesante el encontrarlo en el contexto mapuche o en el territorio mapuche ya más profundo y los usos que tenía. Hay una crónica perdón, no es una crónica ya a esa altura, es el libro que escribe Fressier, el primer, entre comillas, científico europeo que llega a Chile durante la colonia, a lo que ya se llamaba Chile, porque Chile, como en la época andina, era otra cosa o era un territorio con, entre comillas, de nuevo, límites un poco distintos. Pero Fresia habla del uso de estas herramientas con cordeles que tenían nudos y que usaban los mapuches para contar ganado. Entonces, pensando en toda la lógica de los tributos, los intercambios de bienes, quizá hubo también un intercambio, ¿cómo se llama?, tecnológico asociado a estos intercambios más bien de bienes o de productos o de lo que haya sido y que deja como huella tangible este purón slash quipu en territorio mapuche. Entonces también hablar del nivel de, o sea, los límites es difícil. Siempre se habla también de que el río Maipo es el límite. El río Maipo, según Steber, es el último río que se alcanzó a canalizar. No necesariamente marca el límite de la conquista. Ahí está la Flo también, que es una sequísima arquitecta paisajista y hoy día mi asistente de investigación, que estábamos el otro día conversando de un punto de una cartografía que me está ayudando a construir en la laguna del Diamante, que es una laguna que está al inicio, como en el nacimiento del río Maipo, donde se han encontrado restos de ocupación Tahuantinsuyo, de restos de ceremonias que se hicieron, en un lugar que técnicamente la arqueología hasta hace unos años nos hubiera dicho el Tahuantinsuyo no llegó hasta allá, pero ahí estaban. Y es un cruce nacional, o sea, perdón, un cruce natural hacia Argentina. Chao, Giovanni. A los pies del volcán Maipo. Muy bien, gracias, Flo. Y que también la lógica de el nacimiento del cerro, o sea, perdón, del río Maipo, el río que de alguna manera estructura un territorio, pero también en el nacimiento del río Mapocho tenemos la capa costa del Niño del Plomo. También Dagmar habla de que las capacochas no solo eran humanas, que también habían capacochas que tenían otro tipo de ofrendas. Entonces también entender como la lógica y la forma y los usos también que tenían estas infraestructuras o estos restos que hoy día podemos reconocer fueron parte del Tahuantinsuyo es tarea pendiente y tarea pendiente para muchos años. Flo, Bueno, muy breve en realidad, porque aquí los secos son ustedes y saben como muchísimo más. Yo solo voy a aportar en la línea, un poco haciendo spoiler, de lo que hablaban de el valor un poco también de la investigación de Dani. Y claro, retomando este tema de los límites, a mí me da la sensación de que esto puede aportar mucho a, claro, la identidad no solo para ciertos grupos indígenas, sino que también para las periferias. Porque en el fondo, al catastrar esto, se empiezan como a desdibujar un poco estos límites entre, no sé, la región de O'Higgins con la región de Valparaíso, la región metropolitana, y se nota un poco la presencia como tanto muy fuerte, tanto al norte como al sur de, digamos, al norte del Mapocho y al sur del Maipo, una presencia como muy importante que también puede llevar un poco a esas comunidades, a las comunidades agrícolas también, a replantear un poco
la identidad de esos sectores. Nada más eso. Gracias. Y Bravo, toda Melissa, la razón. también. Estaba anotando porque está muy, muy interesante todo lo que dijo Florencia. Oye, Melissa, y ahí también como que te reboto la pregunta, un poco porque las dos somos arquitectas. Tú te especializaste más en paisaje, yo en estudios de ciencia y tecnología, digamos. Pero con esta pata como bien, como promiscuamente metida siempre en paisajes, de hecho, paisajes culturales es ahí el vínculo como más fuerte con la dimensión del paisaje. Eh, ¿Cómo, en el fondo, el, porque en el caso de Santiago quizás está un poco más desdibujado, todo lo que tiene que ver como con lo indígena propiamente tal, como desde el punto de vista material. También en esta idea como del reconstruir y reconstruyendo identidades, em, hay mucho que claramente va a ser, entre comillas, más especulativo o más desde el ir resignificando desde el presente. Pero ¿qué pasa en estos territorios donde de alguna manera todavía persiste como este sustrato material, cultural? O sea, en el fondo, a mí me pasa yendo a San Pedro de Atacama, saliendo un poco del entorno de San Pedro, que es como entrar a otro, como literalmente a otro tiempo, y no un tiempo pasado, sino como a una suerte de tiempo alternativo al nuestro. Y ahí me acuerdo, de nuevo, yo no hago etnografía, esto es solo como un dato rosa. Fuimos a hacer un trabajo de terreno por un proyecto que no tiene nada que ver con esto, a San Pedro de Atacama. Uy, ya nos estamos alargando demasiado, se están yendo todos. Fuimos a hacer un tour astronómico y el tour astronómico lo daba una pareja que era, ellos se identificaban o se presentaban como atacameños licanantay. Y lo primero que nos dijeron era como que había que separar mucho a los incas de ellos, porque no eran lo mismo. Y como que me llamó mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, en el caso de El Niño del Plomo, se esté de alguna manera bailando y se esté como resignificando y volviendo a celebrar esta ceremonia que era el Inti Raymi, que en el fondo era una ceremonia de conquista del imperio, era un instrumento de conquista, como parte de este recomponer estas identidades o de rearraigar estas identidades indígenas en el territorio del Mapocho, Maipo, como la cuenca, básicamente versus estos lugares donde lo inca representa directamente la conquista. Y es donde esto que yo en mi tesis muy, como un poco siempre me da nervio decir la doble conquista del territorio, porque hay mucha gente que me dice, no, es que no puedes comparar los incas con los españoles, pero después vas a territorios donde te dicen, no, si los incas no conquistaron. También es como interesante como quiero saber un poco más de esa experiencia que tuviste en terreno y como con la gente directamente. Sí, estoy con más altavoz, sí. Es literal, yo llevo años yendo a esa zona y escucho mucha historia y es una pugna, pero es como, es realmente Pachacuti y el Inca Pacha es real, o sea, era un momento de abundancia, se recuerda así, pero al mismo tiempo como la parte identitaria es siempre como los guerreros Licanantay ganándole al Inca, al Mm, rey, o sea, allá iba el rey Inca, aunque fuera una periferia y lo más probable es que no, pero los Huillacuy, como los cuentos, las historias hablan de eso, del enfrentamiento siempre se me olvida el nombre de un guerrero porque en el fondo el Inca estaba conquistando a una princesa, la que se cayó al lago y por eso el lago Inca Kolla. em, y muchas historias así, que en el fondo el Licanantay era más fuerte que el Inca. Entonces hay como una pugna, pero al mismo tiempo se reconoce como un periodo de abundancia. mm, Em,
Y por eso ellos se asocian a los gentiles, o sea, ellos se asocian a la Chulpa Pacha, que es antes de... Y es que es un territorio muy complejo también, porque ellos efectivamente tienen, lingüísticamente tienen otra ascendencia. Es que ya me confundo de lo que conté en la clase y de lo que dije en la presentación de ahora. Entonces, toda la zona del Ipe, ellos se relacionan más hacia la parte de Argentina y los intercambios eran hacia la parte de Argentina. Entonces, se cree que en el fondo había una coexistencia entre que Pacífica y Nuo, porque en el fondo donde se ubica la Callanca en Turi, por ejemplo, que era un pucará, es totalmente impuesto. O sea, eran más rebeldes los atacameños, por ende había más pugna. Y como arquitectónicamente es muy distinto, porque todas las construcciones de Atacameña eran circulares, los caminos eran por todos lados y las callancas eran de ciertas formas, los ushnos empiezan a aparecer, pero para ellos es la chulpa. Ellos su lugar de devoción son las chulpas, que es de un tiempo más antiguo. Mm. Ay, Dani, yo creo que tenemos que ir cerrando, Sí. pero me encantaría escuchar a Patricio, que le invitaste a contestar una pregunta hace mucho rato. Pero Nicole también había levantado la mano para no... También. Entonces, hagamos como terminemos y ahí cerramos. Patricio primero, ¿no? Dale tú. Sí, no, es que yo actualmente trabajo en el programa Pequeñas Localidades, justo en la localidad San Miguel de Zapadarica. Entonces yo vi como esto, como yo siempre, o sea, estudié en la católica, pero yo me metí en magíster de urbano, pero igual tomaba ramos del magíster de patrimonio, entonces siempre estaba como activa eso. Entonces todos los datos que están diciendo ahora, yo los relaciono porque llevo 4 meses trabajando en territorio con la población de San Miguel de Azapa. Y nosotros tenemos que ver como las problemáticas, vemos problemáticas, necesidades, pero una de las problemáticas justo es como resignificación del territorio Mm. y el de 60% de la población aymara que convive con un porcentaje afrodescendiente. Entonces, estamos viendo también cuando tratamos de ver desde cuándo se fundaba la localidad, todas las poblaciones rescatan como la mixtura y buscarla el sentido identitario de ellos mismos. Entonces eso mismo se vincula como con estos datos de resignificación y ellos mismos tienen calendarizado todo el año con festividades relacionadas y algunas son festividades afro, otras son festividades religiosas de la Iglesia Católica y otras son aymara. Entonces toda esta mezcla siempre en mixtura y que se va resaltando. Entonces me gustó mucho acá como lo que yo nomás tengo los datos como de más de las mismas poblaciones, no datos más de estudio, pero es lo mismo que están explicando acá. Siento que es como más, me da como la más base que no es del hablar con las personas. Como que me encantó eso. Muchas gracias a eso. No, gracias Gracias por a tu ti por comentario. tu comentario. Me toca. Oye, no, cortito. En realidad hay miles de cosas para hablar sobre Santiago. Ahora, yo creo que lo más interesante a mí como persona, yo no soy un erudito como la Daniela o como ustedes, yo aprendí en el terreno, ¿no? Y construimos todo lo que hemos visto desde el terreno. Eh, yo creo que lo más interesante es lo que ha pasado en Santiago y lo que pasa, lo que tú mostrabas de los petroglifos, y yo soy especialista en petroglifos, partí por esa área. En el caso de Santiago, yo creo que lo más interesante es el cambio de paradigma. Durante 500 años nos creímos que éramos de origen español, la ciudad, y que no había más. Y de pronto, en el 2012 se publican dos artículos, el de Rubén Stever y Gonzalo Sotomayor, y nosotros un poquito antes, en septiembre, presentamos con Ricardo Moyano en el Congreso de Arica, el mismo hecho. Santiago no es español, está fundado sobre un asentamiento inca, ¿eh? Y yo creo que eso fue un momento en que abre la cabeza a todos nosotros, y permite lo que yo veo ahora con ustedes, lo encuentro súper lindo, ¿ah? Que profesionales como desde la arquitectura estén mirando el tema, que yo no soy capaz de hacerlo, ¿ah? Yo no soy arquitecto. He trabajado con arquitectos, pero no soy arquitecto.
Otra cosa es este concepto de que el pasado está hacia adelante y el futuro es hacia atrás. El futuro es lo que desconocemos, por eso está hacia atrás. ¿Ya? Eh, Nos permite mirar el pasado de otra manera, mirar hacia adelante, contradictoriamente con nuestra visión de otra manera. Y a mí yo me cuestionaba mucho, ¿para qué estudiar toda esta cuestión? ¿Para qué? Durante muchos años, sin mostrar nada, estudiaba y tenía carpeta y tenía un montón de cosas y no me atrevía a mostrar. Y un día de repente me di cuenta que en realidad al estudiar el pasado, uno no estudia el pasado, estudia el futuro. Porque lo que están discutiendo ustedes aquí impacta en un montón de gente y de hecho se acercaba mucha gente a mí. Yo trabajé con grupos quechua aymara de Santiago, habían como 50 cofradías de baile y todos querían saber dónde ceremoniar. Entonces esto sirvió en parte para ceremoniar. Muchas veces lo conversamos con Francisca Fernández, ¿dónde ceremoniar? Trajeron a un yatiri de Bolivia y él coincidió con lo mismo. Sin conocer Santiago dijo, aquí, centro de Santiago, donde se forma la cruz ahí entre bandera y catedral, que es en el fondo el centro donde está el centro administrativo. Entonces yo creo que lo interesante es que abre la puerta a reconstruir un pasado que se nos negó durante 500 años. Y otra cosa que es muy actual, nos permite resolver problemas actuales. Por ejemplo, un día me llamaron a Francisca Fernández, que está en unas organizaciones, vino un ministro de descolonización y despatriarcalización de Bolivia, y lo llevé al Santa Lucía, fuimos un grupo grande, qué sé yo, y fuimos al Santa Lucía y él, cuando vio la piedra que tiene 3 niveles, él se subió arriba de la piedra con una bandera del Tahuantinsuyo y hacía así, ¡ah! Y yo dije, está pintando el mono, se está como candidateando. Y no, fue una emoción auténtica. Él reconoció en ese territorio el Tahuantinsuyo, un territorio que Evo Morales había peleado con Bachelet, porque Bachelet no tenía derecho a regalar un charango, porque el charango es Tahuantinsuyo. Y esto no era Tahuantinsuyo. Y poco después me invitan a guiar a otro personaje, que es el ministro Choquehuanca, que era el ministro de Relaciones Exteriores, creo, de Bolivia. Y cuando estamos en la cumbre, él se pone a llorar y me dice, Patricio, esto es Tahuantinsuyo, esto es nuestro. Yo soy Huanca. Entonces, yo ahí me quedé de lado porque dije, bueno, tal vez mirando hacia el pasado podemos resolver problemas de hoy. Podemos entendernos mejor. Porque lo que falta es un problema de comprensión. O sea, yo creo, mira, es cuestión de mirar el mundo como está. O sea, cuánta gente está muriendo hoy día por cosas absolutamente superfluas, cuando si uno mira hacia el pasado era bastante distinto el tema. Entonces, me refiero a un pasado más remoto. ¿Eh? Entonces yo creo que es una lección, la arqueología no mira al pasado, la arqueología mira al futuro y por una razón súper importante, por el tema ecológico. Tenemos un problema gravísimo con el tema ecológico. Y la única manera de volver a salir de este tema es volver a los ciclos naturales, respetar esos ciclos naturales. De alguna manera volver a esa ritualidad. Entonces, mirar hacia el pasado también es mirar a lo que puede ser el futuro. Entonces, yo creo que eso es tal vez la lección más importante de todo este tema. Y súper bonito ver que gente como ustedes, yo ya estoy yéndome. El Rubén también jubiló. De los 4 que partimos, Gonzalo murió, falleció de cáncer. Ricardo Moyano es el único joven y es como la posta que está siguiendo este tema. Pero son ustedes, porque uno deja la puerta entreabierta y después eso pasa siempre con las generaciones. Alguien abre la puerta y después viene el resto. O sea, ustedes van a tener que comprender lo que nosotros no alcancemos a comprender. Y eso yo encuentro tal vez lo más bonito, el diálogo entre generaciones. ¿Eh? Que no, esto no es una cosa que, ay, mira lo que encontré, no encontramos nada. Nos dimos cuenta que había algo y estamos recién aprendiendo lo que viene a futuro. ¿Eh? Así que yo creo que es súper bonito lo que están haciendo ustedes, mirando la arquitectura desde otro punto de vista.
Es fascinante, muchas gracias lo que nos dicen. A mí, yo quiero invitarlos a que sigamos conversando, porque tenemos que cerrar, pero esto como que me abre la cabeza a muchas posibilidades. Yo creo que tenemos que seguir conversando y pensar, porque con la Dani imagino que vamos a estar postulando a fondos de investigación de aquí en adelante, entonces yo desde mi área un poco más como de la etnografía podríamos hacer algo porque lo que dice Patricio es muy cierto. Hay muchos grupos que están necesitando esto. Entonces, por eso como que te la pregunté, pero sabiendo la respuesta, yo creo que esto es muy importante, em, como decía Lani, no solamente para nosotros desde la academia, pero también hay mucha gente para la que esto va a ser fundamental en sus procesos de identidad y resignificación, porque hay muchas personas que están viniendo a la ciudad y es importante reterritorializarlos, incluirlos y bueno, pero los invito a que sigamos conversando, Obvio. que no Tengo queden en este una seminario. experiencia, una experiencia que puede servir como de ejemplo. Cuando yo partí en esta cuestión, partí de loco que era, empecé a ver que los petroglifos parece que tenían alguna relación con ciclos naturales, del sol, calendárico. Yo trabajaba con un arquitecto, Gabriel Armijo, que es experta en bioclimática y trabajaba en temas de bioclimática. Y cuando yo subía a los cerros no había nadie, nadie. O sea, yo me veía un amanecer y decía, este amanecer desde aquí lo vi por primera vez en 500 años se ve. Durante 500 años nadie volvió a verlo desde ahí. Pero hoy día todos esos sitios están llenos de gente observando y haciendo ceremonia y recordando el tema. Entonces, fue como una explosión que se produjo y que yo la he visto y ha sido súper increíble. O sea, cuando yo iba al Pucará de Chena me quedaba noches enteras porque había que ver el amanecer, me quedaba a dormir, dormía 3, 4 días y no había nadie. Pero hoy día, un solsticio, está lleno de gente. 20, 30, 100 han habido, no sé, hasta 200, 300 bailarines haciendo ceremonias. Y otra cosa es lo del niño del plomo. Yo fui, tuve la suerte, me invitaron a ver la primera vez que se hizo en el Museo de Historia Natural, se reunió la gente, las comunidades quechua aymara de Santiago, y fueron a bailar, y fueron entrando a ver al niño. Y fue terriblemente emocionante. O sea, yo te digo, sentir la música andina dentro del espacio del museo, vibrando hacia el niño del plomo, para ir a ver al niño, fue una cuestión impresionante. Ahora fueron a ver al niño de verdad, porque Rubén Esteve que estaba en ese momento y dieron permiso para que las comunidades llegaran. Hoy día hay que pedir como horas, porque es muy intenso todo y hay un harto respeto con el niño. Entonces también yo fui testigo de eso, del renacimiento de ver al niño como, no como un muerto, sino como un antepasado vivo, ¿ya? Entonces yo creo que eso es súper importante. Mm. Y peleas por el tema Inca, no Inca, está por todos lados. A mí hasta me han dicho que soy agente Inca porque he hablado de los Incas. Así de dramático. Pero no es solamente Chile, ¿ah? Yo también hice un estudio de 30 sitios arqueológicos en Ecuador y también hay esa dicotomía. Desde mi punto de vista, o sea, no era para nada el pasado un mundo de Vilsipap, no era un mundo de leche donde la gente se amaba, no, habían pelea y todo, pero yo creo que no es lo que nos contaron. Por ejemplo, se habla en las crónicas que 30.000, no sé si 30.000, si yo tengo re mala memoria para los nombres, pero para los números, pero son números muy grandes, 30.000 contra 30.000 incas contra 30.000 mapuches pelean en el Maule y ahí en esa guerra los mapuches detienen a los incas. No hay ninguna evidencia arqueológica. En el caso de lo que mostraba Daniela, a mí me tocó hacer una conferencia en la Municipalidad de Santiago por el aniversario de la Municipalidad de Santiago, me invitaron a participar y estaba la directora del Archivo Nacional. ¿Cómo se llama? La Eva de Ramón. Lima de Ramón. Y ella dijo, mira, les voy a dar un dato. Esa escena donde Inés de Suárez le corta la cabeza a los indígenas, probablemente es falsa. Es un relato que hizo Pedro Valdivia porque necesitaba que su señora, que era su amante, tuviera una pensión. Y le arma una carta al rey, le arma el currículum.
Eso es lo que dice ella. Yo nunca me puse a investigar más. Entonces, qué es lo que me pasa con toda esta cuestión? Es que yo era el porro de historia. Para mí, las fechas, los nombres, era una tortura. O sea, una prueba de historia para mí era rojo seguro. Porque la historia no son fechas ni nombres, son personas. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Y yo soy miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y yo creo que la historia que nos contaron hay que rearmarla toda. Desde la arquitectura, desde todo, ¿ah? Porque si uno se mete en la arquitectura mapuche, en la arquitectura inca, tenía bases distintas a la que no eran pueblos primitivos, eran tremendamente sofisticados en el pensamiento. Entonces tenemos, a lo mejor, no los entendemos porque no somos tan sofisticados. Nos parecen primitivos porque de alguna manera los primitivos somos nosotros. Tenemos una visión muy cuadrada de ver el mundo y si uno mira las otras culturas, nosotros hemos trabajado con culturas de todo el planeta, eh, es así. Y hemos desarrollado algunas hipótesis de por qué los seres humanos no son los únicos seres. Todos somos personas, los animales, incluso las piedras, los astros. Están las categorías que ella que estaba hablando de los petroglifos y la personalización. Y eso tiene bases concretas. Sobre eso estamos trabajando actualmente. Entonces, Oigan, para partimos no, con sorry que te corte para no alargarlo más que ya llegó la nueva generación a sentarse también a acompañarnos, ¿no? Para no, también no aburridas, quitar ella, más tiempo a Melissa, a Nicole y a la Flo que se conectó también. Nada, yo, Melissa, te agradezco mucho la invitación y obviamente tenemos que, o sea, esto va a derivar en varios fondos, tenemos que irlos ahí desarrollando. Arriba, abajo. Y les dejo, con lo que dijo el pato de Inés de Suárez, les dejo ahí un regalito a las que quedaron. Bueno, no es tan regalito. Para las que no lo han visto, la obra de teatro Juárez, de la Manuela Infante, que revisita este personaje histórico de Inés de Suárez y sus relaciones en el momento, y que de hecho, como que mi análisis del cuadro de la Fundación de Santiago mucho está influenciado por la obra. Ahí para que la vean si es que tienen tiempo, que creo que es una súper buena instancia, o sea, una súper buena forma de repensar esta historia que nos contaron desde una manera creativa. Eso. No, muchas gracias a ti, Dani, por estar acá. Casi me cortan el cable del computador. Em, no, yo feliz de que sigamos conversando. Son temas que son fascinantes y para nada, Patricio, aburrido. Yo escucharía ahora. Yo creo que de verdad podemos ponernos de acuerdo y seguir conversando. Y gracias a usted, Florencia y Nicole, por quedarse hasta el final. Em, nos estaremos conversando y viendo pronto. Seguiremos ahí Gracias. conversando. Voy a encantado. parar. Me Que estén encanta. bien. Que les vaya muy bien, que te vaya bien, Nicole, en el PPL allá en Asapa. Gracias, chao. Estoy haciendo uno. Chao. Chao, Chao. chao. Chao.